Me siento honrado por el Señor de poder estar esta mañana con ustedes. El tema que voy a abordar es referente a la reforma del siglo XVI. Por eso tome su agua, póngase sus botas, lleve su cantimplora, porque el viaje que vamos a hacer es por ratos pinoso, estrecho, por ratos le va a faltar la respiración, pero al final vamos a llegar a un lugar agradable donde reine la paz y el gozo. Es un tema de vital importancia para todos aquellos que profesamos ser evangélicos o nos identificamos con la reforma del siglo XVI. Yo voy a abordar este tema con toda la humildad de vida. Creo que los hombres que nos antecedieron fueron hombres que tenían bien claro la misión de Dios. Estos hombres estaban conectados con el cielo. Y creo que hoy día necesitamos hombres así, que de verdad no los hay. O si los hay son poquísimos. De 100 uno, pero no hay hombres que enseñen la verdad tan nítidamente como estas personas lo enseñaron en el siglo XVI. ¿Amén? Amén. Entonces hoy día vamos a hablar de las 5 solas. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración a Dios? Pídale usted en su corazón que Él le ayude con una palabra, que nos ayude con el mensaje, ¿ok? Querido Señor, en este momento inclinamos nuestros rostros, te pedimos la unción de tu Santo Espíritu, el Maestro que tú has dejado para que Él nos lleve a la cruz, para que glorifique tu nombre, que esta mañana tu nombre sea glorificado, que nítidamente podamos entender el mensaje del siglo XVI, que los hermanos que han asistido a este lugar salgan con una mente renovada y transformada, con ganas de continuar con la reforma y con la esperanza también de venir a Jesús por segunda vez. Quédate en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, sin más preámbulos, vamos al tema. Allí las 5 solas de la reforma. Antes de que pase a la siguiente diapositiva, yo quiero decirles que estas 5 solas no es que los reformadores las tenían así como un manual, ¿no? Una especie de creencias, sino que los seguidores de los reformadores se dieron cuenta al estudiar sus escritos que generalmente ellos abordaban estos 5 puntos. Ahora, los 5 puntos no deben ser explicados, tienen que ser explicados de manera progresiva, comenzando por la sola escritura, ¿no? Aquí está al revés, por ejemplo. Debe comenzar por la sola escritura, luego sola gracia, luego solo Cristo, luego solo fe y luego sola gloria. Es decir, estas 5 solas tienen que ser explicadas de manera progresiva, no mezcladas. No podemos hacer, como dice en Ecuador, fanesca, ¿sí? Estas 5 solas tienen su orden en el plan de la salvación. Ahora, están interconectadas. Tampoco podemos explicarlo de manera desconectada de una de la otra. Estas 5 están interconectadas. Es como un engranaje. Son necesarias. Si nosotros quitamos unas 5 solas, dejamos de creer en una de esas 5 solas, dejamos de creer, el andamiaje teológico nuestro se derrumba, se desploma. ¿Entienden? Estos son hitos, son verdades que no se deben dejar de lado una a la otra, porque si faltara, estamos nosotros deformando el Evangelio. ¿Está entendiendo? Si una de estas faltara, nosotros estamos deformando el Evangelio. Así que estos son vitales e importantes. Hace poco nosotros celebramos en los 500 años de la Reforma en Ecuador, en 2017. No sé si lo celebraron aquí en New York. Y recientemente también fue el día de la Reforma, el 31 de octubre. Y yo pues pude ver algunos canales de YouTube. Y me da tristeza porque los canales de YouTube fueron usados para hablar contra de Halloween. Y no a favor del año 31 de la Reforma, ¿no? O sea, y
¿Y qué culpa tienen los que celebran Halloween? Nosotros no hemos sido llamados a criticar a esa gente, sino a presentar la verdad del Evangelio. Deberíamos usar esa fecha para hablar de esto, que eso sí vale. Porque ellos no saben nada de qué Halloween y esas cosas. Y yo no soy quien nadie para decirle que está en pecado. Yo soy llamado a hablarle de la eternidad. Amén. A veces pasamos mucho tiempo hablando del infierno que nos olvidamos de hablar del cielo. A veces hablamos tanto de Satanás que nos olvidamos de hablar de Jesucristo. Y justamente las 5 solas de la Reforma tienen como fin exaltar al Dios Trino. Amén. 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 Y vamos con la primera. Avancemos. La primera es solamente la escritura. No sé si se puede achicar porque no se ve ahí. Solamente la escritura. O sola escritura. Fíjense, lo que está allí es la parte histórica. O sea, lo refiere a la contraseña, ¿no? La contraseña de la Reforma, de todos los reformadores, aunque muchos de ellos no se conocían, ¿me entienden? No se habían dado la cara, no había un face to face. Sin embargo, cada uno, ya sea en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en los Países Bajos, tenía un reformador. Ellos tenían como mente solamente la escritura. ¿Y qué significaba para ellos la sola escritura? Cuando ellos entendieron que la escritura es la única regla de fe y de conducta, ellos entendieron que la razón humana, porque en esa época medieval, para aquellos que un poco de historia, lo que se manejaba y que estaba en boga era el humanismo, con Erasmo de Rotterdam, la filosofía de Sócrates, Platón. En la Edad Media eran muy importantes las enseñanzas y la razón. Tomás de Aquino, ¿sí? Todos estos teólogos habían hecho de la escritura una lectura basada en la razón, en la filosofía, ¿no? Y el humanismo. Entonces, ¿qué pasaba? La razón, la filosofía, se sobreponía sobre la escritura. O sea, para ellos era más importante la razón, era más importante la filosofía, era más importante el humanismo que la escritura. Entonces la escritura estaba debajo y la razón estaba encima. Lutero descubrió que así no es la cosa. Primero es ¿quién? La escritura. Primero es la escritura. Y la escritura está sobre... No es mi razón. Por más que yo me haya graduado en Harvard. ¿Sí me entienden? No es mi razón. Yo puedo tener los títulos que tenga, pero no es mi razón la que debe prevalecer, sino la que tiene que prevalecer es la sola escritura. Esa es la sola escritura. Está por encima de la razón, por encima de Sócrates, por encima de Platón, por encima de quien diablo sea, está la escritura. ¿Entiendes? Entonces, ellos dieron una buena enseñanza al poner la escritura en el lugar que debe ir. Sola escritura. ¿Sobre qué más estaba en contra la escritura? La autoridad. Roma decía que la autoridad máxima de la interpretación de la Biblia eran los prelados, era el sacerdocio, era el Papa, era la cabeza de Cristo. ¿Entiendes? Y él tenía que explicarte la escritura. Y que esa era la autoridad y la iglesia tenía que estar sometida a la autoridad del Papa. Lutero se dio cuenta, y los reformadores, que más bien la Biblia por sí sola tiene autoridad. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Amén. La Biblia por sí sola tiene Autoridad. por sí sola. Amén. Por encima de una autoridad. La autoridad del pastor Valencia, de una junta, Amén. de un comité. Amén. ¿Entiendes? La Biblia está por encima de cualquier autoridad, de cualquier reino de esta tierra. ¿Amén? Amén. Entonces, Amén. para ellos esto era importante. La autoridad de las escrituras es la que debe primar, debe prevalecer. Tercera cosa, hermanos queridos, aunque usted no lo crea, también había una hegemonía en esa época. Cuando se levanta la Reforma, también se levantó un movimiento emocionalista. Este movimiento emocionalista hacía énfasis en la parte mística. ¿Entiendes? Ese término místico. El místico es aquel que busca relacionarse con Dios de manera independiente de la palabra. ¿Está entendiendo? De manera
independiente de la palabra. Entonces yo me relaciono con Dios, Él conversa conmigo, yo comienzo a tener visiones, me comprende de ese estilo místico, raro y extraño. Y entonces más importante es lo que yo converso con Dios que lo que está escrito en su palabra. Entonces la escritura de ellos se opuso al que la escritura está por encima de lo que tú sientas. Amén. Cuando yo estuve en Argentina, hace unos 25 años, un hermano me decía, en ese tiempo no era pastor todavía, decía, hermano William, quiero confesarle algo. Él era bautista. ¿Qué cosa? Hace 20 años que no siento nada. Así decía, hace 20 años que no siento nada. Y yo le digo, pero hermano, ¿quién te ha mandado a sentir? La Biblia no te manda a sentir, no a creer. Independientemente de lo que tú sientas, eso no, porque uno puede estar feliz, mañana triste, eso es relativo. Independientemente de lo que tú sientas, la palabra de Dios es la que prevalece. Amén. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la importancia de solamente la escritura. Y por último, ¿qué tenemos ahí? Clericalismo. El mensaje de la sola escritura se oponía al clericalismo, el sacerdocio, los sabiundos, el latín. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos habían secuestrado a la iglesia, esta es la palabra que quiero usar, al punto que ellos decían que cualquier que leyera la Biblia la iba a torcer. ¿Entiendes? Entonces que la gente necesitaba de un sacerdote para que le explicara la Biblia, porque cualquier mortal la podía torcer. De manera que los mortales no tenían una Biblia en su mano. Solamente la tenía el clero. Y cuando tú asistías a una clase teológica de la Edad Media, te daban el estudio en latín. Y tú no entendías ni jota. Cualquier cosa. Ellos dijeron sola escritura, que la Biblia debe ser dada al campesino, al mecánico, amén, al ingeniero, al abogado, al zapatero. Que Dios hizo su Biblia para ¿quiénes? Para todos. Y no tiene que estar atado a un convento. Tremendo, ¿no? Avancemos más. Cuando hablamos yo de verdad, para tardarme esto, se tardaría 5 días para hablar de cada sola. Yo lo que voy a hacer es una síntesis, hermanos, ¿está bien? ¿Sí? Tengo que ser honesto, yo tardaría 5 días para hablar de una sola, pero yo estoy haciendo una síntesis. Miren, la Reforma Protestante, ellos hablaron, estoy resumiendo lo que dije en la diapositiva anterior, de la necesidad de la Escritura. Lámparas a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Tu palabra. ¿Sabe por qué el hombre necesita la Escritura? ¿Sabe por qué tú necesitas la Escritura? Porque nuestra mente está oscurecida por el pecado. Amén. Y usted no puede entender, amén, a Dios aparte de la Biblia. ¿Entiende? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo tú vas a poder entender a Dios sin la Escritura? Si tu corazón, ¿qué es? Engañoso. ¿Sabe cuándo conoce la ciencia acerca del universo? En una investigación reciente que se hizo, de todo el universo, ¿sabes cuánto conocemos? 3%. Y nos creemos que no hay Dios todavía. Con 3% hay gente que se atreve a negar que no conocemos nada. Nada del universo. A pesar de los adelantos y todo, solo estés con la tecnología artificial. No conocemos nada. Y si vamos al mar, tampoco se conoce. Solamente se conoce el mar superficialmente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros negar la existencia de Dios con un 3%? Por eso que Dios ha dejado su palabra, porque esa es una guía. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera en mi camino. Ay, hermanos, qué precioso es la Escritura. La Escritura te alumbra, te guía, es un mapa que te va llevando hacia la eternidad. Dios ha dejado su palabra, porque el hombre no puede por sí mismo entender acerca de Dios, a no ser por la revelación que está escrita en su palabra. Amén. ¿Qué más? La autoridad de la Escritura. ¿Toda Escritura qué es? ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? Porque no es la autoridad de un papa, pecador. No es la autoridad de Lutero, pecador.
La Biblia tiene autoridad en sí misma porque es inspirada ¿por qué? Por Dios. Ahí está. O sea, es inspirada por Dios. No sé si usted cree en esto. Amén. Es inspirada por Dios. Amén. Los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino que ellos hablaron inspirados Por Dios. por Dios. Es inspirada por Dios. Bendita Escritura. Yo cuando usted tope el tema de la gracia, usted se dará cuenta, oh, no puedo creerlo. Qué maravilloso. Eso no se lo inventó alguna comunidad religiosa, eso solo está en la Biblia. Eso de la gracia, hermano, que exuberante y grandiosa, grandilocuente, se encuentra en la Escritura. Entonces, la autoridad de la Escritura estaba en contra de la tradición, del magisterio. ¿Sí? Ellos decían, no, los padres, ¿no? Y no es así. La suficiencia de la Escritura, ¿qué dice? No añadas a sus palabras. Para que no te reprenda, dice Proverbios, y seas hallado. Hermano, hay gente que ha llegado a pensar que la Biblia no es suficiente, que hay algo más, que hay otra revelación ulterior, ¿entiendes? Que hay otra revelación después, que la Biblia está incompleta, que se necesita. Por eso que el sola escritura de la Reforma es importante. La Biblia es suficiente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Joseph Smith, queriendo buscar la verdadera religión, comenzó a ayunar aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y él decía, ¿cuál de las 300 iglesias que hay en Estados Unidos es la verdad? Y así buscando, entró en trance y se encontró con el ángel Moroni. Y el ángel Moroni le dice, todas las iglesias están erradas. Dios te ha escogido a ti para que seas su profeta y aparece otra Biblia, el libro Mormón. Entonces, ellos creen en la Biblia, más algo más. El Islam empezó ahí, esa foto que usted ve allí es del Islam, Mahoma también, Mahoma era cristiano, ¿sí saben, no? Para que sepan, Mahoma era cristiano, él creía en Jesús, en la religión neotestamentaria, pero un día también así, tratando de buscar una revelación superior, se encuentra con Gabriel y funda el Islam. ¿Cuán importante es el sola escritura de la escritura? Porque Lutero decía, Calvino, Melanchthon y todos estos reformadores enseñaban que la Biblia es suficiente. No va a haber más revelación que la que Dios ya nos ha dado. No hay más, es suficiente. No añadas a su palabra, dice, para que no te reventan. No sigamos buscando más revelaciones. Toda la revelación, todo lo que los designios de lo que Dios quería revelarte, te ha revelado su palabra. Así que no estés buscando sensaciones diferentes, extrañas a la palabra. Todo lo que concierne a tu salvación ha sido plasmado en su palabra. Ella está, es suficiente, es eficiente, es total. La última, la sencillez de la escritura. Los reformadores enseñaron que la Biblia es sencilla. La Iglesia Católica decía que era tan complicada que darle al pueblo era distorsionar la escritura y por eso no la daba. Y ellos enseñaron no, que si la Biblia fue escrita por hombres, es en un lenguaje humano. La Biblia tiene un lenguaje humano. Por lo tanto, aunque hay pasajes medios complicados y difíciles, sí hay, pero no es toda la escritura. ¿Entiendes? Es sencilla. Que leyendo Juan 3:16 sería suficiente para que tú entiendas cuál es el camino al cielo. Así no me digas que es complicada la Biblia. La Biblia es sencilla. Ahora, que tú la hagas complicada, ese es tu problema. Que los teólogos lo hagan complicada, el problema de los teólogos, pues yo he visto cronogramas, yo he visto fechas y cosas a mí que de verdad digo, ¿dónde estamos? Yo soy cristiano de cuna y he visto tantas fechas, he visto tantos datos, cronogramas, que parecen que más bien han sido empalmados, ¿no? Puestos tras puestos. Cuando el mensaje de la Biblia es sencillo, si tú quieres saber cuál es la salvación, es sencilla. No tienes que complicarte. Entonces, esto es lo que enseñan los reformadores, que la Biblia es sencilla. Lo cual no quiere decir que no necesitemos pastores. Dios manda pastores, teólogos y todo eso para que compartan la palabra de Dios. Pero siempre reconocemos que el maestro de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. 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 Avancemos ahora sí a la parte, a la otra sola. ¿Qué dice allí? En latín es sola gratia, ¿no? O sea, la sola gratia o sola gracia es una de las partes importantes de la Reforma. ¿Qué es la gracia? Yo voy a tratar que Dios me ilumine para explicarles esta mañana con sencillez qué es la gracia. No te voy a dar un concepto rimbombante, ¿me entiendes? Técnico,
Yo te puedo dar un concepto de caris y hacer todo un estudio gramatical de lo que es la gracia. Yo te voy a dar la gracia a un estilo sencillo, tipo parábola, para que tú entiendas qué es la gracia. ¿Sí? Primero veamos esa premisa que está en Romanos 4:6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, ¿qué dice? Ya no es Y gracia. si por obras, Ya no es gracia. gracia. De otra manera, la obra ya no es. Hermano, en este pasaje bíblico está explicado la salvación. Hermano, la iglesia ha luchado. Algunos no, que somos salvos por gracia. Otros dicen no, que por obras. Otros dicen no, que somos salvos por gracia más obras. O sea, todo el pleito que ha habido más de 500 años consiste en esto, en no entender lo que es la gracia. Y algunos hablan de una gracia que es derramada en el corazón, infusa, ¿no? Y hay tanta complicación en esta doctrina de la gracia. Pero ¿qué es la gracia? Vamos a avanzar. ¿Sí? No se olviden del texto, ¿no? Que es clave. Antes de avanzar, la Iglesia Católica tiene su forma de entender la gracia. No creen que no creen en la gracia. Ellos dicen que los sacramentos, hoy tomaron la cena de paso, ¿no? Vale la explicación. Yo quiero ser muy honesto con lo que leo en la Biblia. La Iglesia Católica enseña que a través de los sacramentos se recibe la gracia. O sea, los sacramentos son símbolos solamente. No tienen ¿qué cosa? Valor meritorio. Son monumentales. Son símbolos que enseñan una verdad. Pero en estos no hay valor ¿qué cosa? Meritorio. No hay un valor intrínseco en esto. Pero la Iglesia Católica cree que es necesario que el creyente pueda tomar los sacramentos, participar de la misa, de la hostia, participar de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia para poder recibir gracia. O sea, en otras palabras, la gracia es algo que lo recibes por tu conducta. ¿Entiendes? Haciendo los sacramentos, ¿tú recibes qué? Que es algo que tienes que hacer algo para recibirla. Y entonces, leyeron el pasaje anterior, ¿no? Si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es gracia. Si es la gracia, ya no es gracia. ¿Entiendes? Pero entonces, el catolicismo enseñaba que la gracia es algo que nosotros lo obtenemos debido a nuestra práctica de los sacramentos. Y que esto vamos a descubrir que no es así. Avancemos. Es el Concilio de Trento, ¿no? Muy bien. 3 historias que usted conoce. Una está en Génesis 33, 1 al 8. La otra está en Esther 8:3. La otra en Lucas 10:33. Y yo con esto de manera sencilla voy a explicar a usted la gracia. Y le oro a Dios desde lo profundo de mi corazón que usted entienda. ¿Qué es la gracia? Y usted lo va a iluminar y nos va a iluminar. ¿Qué es la gracia? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de ese gran tema de la gracia? Quizás lo que yo diga acá no aborde todo, porque la gracia primeramente es sobreabundante. Así que explicarla, la vamos a explicar toda la eternidad. En el cielo estudiaremos este tema inagotable. ¿Sí? Si fuera solo todo el cielo, ¿se acuerdan de esa canción? Un gran papel y todo hombre, un escritor, no bastaría para escribir de su gran amor. La gracia sobreabunda, así que yo en estos minutos no voy a poder explicarla porque esto es la eternidad. Pero vamos a tomar vestigios de la gracia de Dios. Vamos a el libro de Génesis, por favor, en esta historia, 33, 1 al 8. Génesis 33, 1 al 8. Dice así, y aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Rachel, y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Rachel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó y le abrazó, y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas, sus niños, y se inclinaron, y vino y les dijo, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Saúl dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor.
Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Hermano, aquellos que conocen esta historia no me dejarán mentir que este encuentro de estos hermanos es un encuentro donde se nos explica lo que es la gracia. De hecho, el nombre Jacob significa suplantador, engañador. Jacob no se había portado bien con Esaú. Jacob había sido uno que le gustaba de alguna manera el poder, ¿entiende? Obtener las cosas por sus propios medios, no los divinos, sino humanos. ¿Qué había hecho Jacob para que se peleara con su hermano? Jacob tenía hambre y le gustaba un guiso rojo, ¿no? Él aprovechado, en ese momento que estaba con hambre Esaú, porque no quedó ahí nomás, el tipo era astuto y sagaz. Por eso Dios tuvo que cambiarle de nombre, ¿no? Jacob, el engañador. Entonces más adelante, ya su padre estaba viejo por morir, ¿no? Entonces un convenio con su mamá, le dice: mira, ya va a morir el viejo, ya ni siquiera ve, ¿no? Pues así le dice: no ve. Entonces, pero él quiere bendecir a tu hermano Esaú, pero yo quiero que te bendiga a ti, Dios. Entonces vas a hacer lo siguiente: te vas a pasar por Esaú. Te vas a hacer. ¿Y cómo voy a hacer si yo soy lampiño? Dice: sí, ¿no? Y mi hermano es velludo, ¿no? Y sí, pues Esaú era velludo. Mi padre se va: no, tranquila, no te preocupes. Y se puso por ahí pieles de ovejas, ¿no? Ahí, amarrado. Dijo: pero y también el olor, ¿no? Me va a sentir. No, tranquilo. Sacó el vestido de Saúl y se puso. Y se hizo pasar por eso. El viejo dice: sí, efectivamente es las manos de mi hijo Esaú. A ver, acércate para olerte. Y sí, es el olor de mi hijo, el olor del campo. Ese es Esaú, hijo mío, le dice el viejito, ¿no? Y lo bendice. Le había robado. Cuando viene Esaú para pedirle la bendición, y el padre dice: no, yo ya te bendije, como de nuevo. Y dice que ahí, el texto bíblico dice que Esaú lo buscaba para matarle. Había hecho un daño irreparable. Un daño mortal. ¿Sí? No sé si tú has sufrido algún tipo de vejamen de esa naturaleza, ¿no? Pero era terrible lo que había pasado. Así que Esaú lo buscaba para eliminarlo. Y ellos se tuvieron que separar. Creo que pasaron más o menos 20 años y se iban a encontrar. Y Jacob estaba con angustia, porque sabía que era el momento de encontrarse con su hermano. Y él sabía que lo había ofendido y lo había agraviado a su hermano. Así que es terrible. Entonces, él cuando ve venir a Esaú, aparta a su familia, porque esto va a ser una pelea, ¿no? Aquí va a haber muerte, aquí va a haber sangre, así más o menos es, ¿no? Aparta a sus hijos y todo eso. Preocupado Jacob, ¿viste? Y el texto dice que se arrodilla 7 veces. Y cuando Esaú ve a su hermano, ¿sabes lo que hace? Lo abraza. ¿Quiere decir eso? Lo perdona. ¿Merecía el perdón? No. No, él no merecía el perdón. ¿Me entiendes? Él no merecía el perdón. ¿Sí? Él no merecía el perdón. Entonces, en ese sentido, estamos viéndonos que esto, ¿qué cosa sería gracia? ¿Qué es gracia entonces? ¿Un favor? ¿Merecía el perdón? No. La gracia es un favor No merecía. inmerecido. Hermanos, eso es lo que Dios ha hecho contigo. ¿Te ha hecho un favor? Nosotros somos ¿cuál Jacob? Engañador, mentiroso. Amén. Nosotros no merecemos participar de la Amén. cena del Señor, de la eternidad, del paraíso. No Amén. merecemos. Dios nos ha hecho un favor inmerecido. Un favor con deleite. No voy a leer por el tiempo. Esther. ¿Saben qué pasaba con Esther? Esta reina, ¿no? Se había ganado el cariño de ¿quién? Del rey. ¿No? ¿Se había ganado qué cosa? El cariño del rey. Y cuando ella quería un favor, fue donde el rey, eso está en Esther 8:3, va temblando, por supuesto, porque el pedido que le va a pedir es exagerado.
le va a pedir que ayude a su pueblo, a los judíos. No va a pedir por ella. Si yo he alcanzado gracia delante de tus ojos. Y cuando él la mira a Esther, claro, por supuesto, el rey amaba a Esther. ¿Había alcanzado qué? Gracia. Gracia, ¿sabes qué es? Deleite. Es dar algo con qué? Con deleite. Es dar algo con placer. Dios también nos ama con qué? Con deleite. Su gracia Dios nos otorga sin merecerla y nos otorga, ¿qué más? Con deleite. Amén. A Dios no le pesa salvarte, no le pesa perdonarte. Amén. ¿Entiendes? Amén. Dios te lo da con deleite. O sea, lo da con gusto. Amén. ¿Entiendes? Eso es con gusto, con deleite. Dios te ha dado su gracia con deleite. Hay gente que nos perdona a medias tintas, a media, ¿no? ¿Entiendes? Ah, no, que si la próxima nomás, que sea la última. No, cuando Dios te dio su gracia, ¿fue con qué? Con deleite. Amén. Te amaba. Te amaba. Y lo hizo con deleite, con agrado. Lo hizo con amor. Es lo que descubrieron los reformadores. La gracia no solo es inmerecida, sino la gracia es un favor que Dios te lo da con deleite. Tercero. Y estas son las cosas que me tienen a mí todavía predicando esta doctrina. Sí saben que yo soy predicador de esta doctrina, no tengo otro tema. Usted no me va a escuchar hablar de Apocalipsis. Yo creo que en eso hay mucho pleito entre los teólogos, así que yo no me hago problema con esas cosas. Yo voy a hablar de esto porque esto a mí me genera paz y me conecta con Dios. ¿La gracia qué es? Un favor Merecido. sin causa, ¿no? ¿Es ese? Sin causa. ¿Qué quiere decir esto sin causa? Que no existe una razón, ¿vistes? En ti, ¿entiendes? Una razón que explique por qué te salva Dios. ¿Sí? No hay qué cosa. No hay causa. No hay una causa por la cual Dios te salve. Y te lo voy a decir de manera del buen samaritano. Ustedes conocen esa historia. Sucede que un hombre, dice el texto de Lucas 10, que venía de Jerusalén y iba a Jericó. Y Jericó estaba el valle de sombra de muerte, ¿no? Donde dice este Salmo, ¿no? Ese era un valle peligroso y este hombre fue captado, violentado y casi a morir, dejado allí en el desierto, ¿viste? Casi muerto. Desvalijado de todos sus bienes, aparece un sacerdote y levita que sí eran de la misma nacionalidad, o sea, eran compatriotas, aparte que era su pastor, ¿te entiendes? El sacerdote y levita. Y ahí, pues sí, claro, que mi compatriota lo tengo que salvar, pero estos sinvergüenzas no pasaron de lado. En cambio, había un samaritano que no era compatriota, que adoraba en otro templo, en Gerizim. Los judíos adoraban en Jerusalén, el samaritano en el monte Gerizim. Aparte que eran, ¿qué? Enemigos. Se odiaban a muerte, no se podían ver. Ya usted sabe esa historia. ¿Sí? Y entonces él ve al hombre en esa situación crítica, caótica, desesperante, porque estaba a punto de morir. El texto bíblico dice, fue movido. No hay una causa. Por lo menos mi pana, como dicen en Ecuador, ¿no? Es de mi iglesia, lo voy a ayudar, ¿entiendes? No, él colaboró conmigo algún día económicamente y le voy a devolver. No había causa. No había compromiso. Más, era su enemigo. Esa es gracia. Cuando Dios me ama sin algo que yo haga. No hay una causa que tú hayas hecho por la cual te ama. Por eso yo soy cristiano y no ateo. Porque hay una causa, no tengo explicación. ¿Cómo es que Dios resulta que te ama? No hay causa. No hay algo que tú has hecho. No, pastor, me bauticé y por eso Dios me ama. No, Él te ama antes de que te bautizaras. Amén. ¿Entiendes? Antes que tomara la cena, Él te amaba. ¿Entiendes? Sin causa, sin razón. Ese es un descubrimiento de la Reforma Protestante. La gracia también es, sin causa alguna nos amó. Qué hermoso que es Dios, ¿verdad? Qué hermoso que es Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Avancemos. Esto da lugar a otra doctrina, y está en Romanos 3:24. Siendo justificados, ¿qué dice?
gratuitamente Por su gracia. mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me estaba olvidando de ahí. La palabra es que la justificación es gratuita y dice que es por gracia. Hay dos cosas interesantes ahí. Gracia, y que dice gratuita ahí, gracia. En griego la palabra gratuita es doré, la que yo explicaba anteriormente, quiere decir sin causa. No existe una razón por la cual Dios, no, es que me presta. No existe razón. Simplemente no hay causa meritoria en ti para que Él te salve. Simplemente te salva por su gracia. Amén. No es que diste algo para que Él te salvara. ¿Me entiendes? No, es sin causa, hermano. Sin ninguna causa, Él te ama. Sin ninguna causa, Él te ha redimido. Sin ninguna causa, no es que guardé el día sábado o el domingo. No, hermano, no es por obras. Porque si fuera por obras ya no es por gracia. De otra manera la gracia ya no es. Exacto, no es gracia. Así de sencillo. Avancemos, hermanos, de solo Cristo. Solo Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del mundo, me he crucificado a mí y yo al mundo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El solo Cristo quiere decir que la gracia de Dios fue donada a la humanidad en Jesucristo. Solo Cristo, ¿qué significa? Que la base para tu salvación está en Jesús. No en Jesús que está en los cielos, sino en el Jesús histórico. En su vida, su muerte y su resurrección. Tú eres salvo por medio de la vida ¿de quién? De Jesús. Y por medio de la muerte de Jesús. Eso es evangelio. No somos salvos por nuestra vida. Somos salvos por la vida ¿de quién? Cristo. ¿Y contra qué estaba el solo Cristo? En la Edad Media habían hecho otros medios de salvación. Jesús y María. Salva a Jesús y salva a ¿quién? María. Corredentora, co-salvadora. Y ellos dijeron, no puede ser. La salvación, ¿quién es? Cristo. Solamente el Señor. Y el pentecostalismo hoy salva a Jesús y el Espíritu Santo. Mana. Naca la pirinaca, como dicen en Perú. No. Es exclusivamente tu salvación ¿de quién? Solo Él pisó el lagar. Solo a través de sus llagas tú eres sanado. Amén. Solo a través del acto redentor que Él hizo hace 2000 años atrás es como tú recibes la vida eterna, la salvación y eres justificado por la fe. Solamente es a través de Jesucristo que tú recibes el perdón absoluto y total de tus pecados. Eso es solo Cristo. Solo es Cristo el único medio de salvación. No es Cristo más mi obediencia. Es solo Cristo. Y yo me voy. ¿Sí? ¿Está bien o no? Amén. Es solo Cristo y yo me voy, para que la gloria sea para Él. Amén. Pero a veces en la iglesia ha habido este problema en nosotros aún, que no, soy Cristo ni obediencia. No, hermano, eso no es una doctrina reformada. La doctrina de los reformadores es que es solo Cristo y punto. No hay otra manera de salvarte. No es que vas a estar en el cielo, porque venía a la iglesia, por eso me salvé. Claro, uno viene a la iglesia no para salvarse, sino para agradecer. Amén. Y hay que venir a la iglesia. Yo amo venir a la iglesia. Yo no estoy en contra de que no venga a la iglesia. Venga. Pero venga para festejar. Amén. ¿Sí? Su salvación ya ganada. Aquí se reúnen los que han entendido el plan de salvación. Entonces, ¿es solo Cristo? Es esto. Y mira lo que Pablo dice ahí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? Por la excelencia del conocimiento ¿de quién? Cristo. Mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? No me van a seguir exagerando, porque ese texto no es el original. En el texto original dice todas las cosas lo tengo como excremento. ¿Cómo qué? Todas las cosas lo tengo como excremento. Y así, yo soy William Anduesa. Pero todo lo que tengo es ¿qué cosa? Excremento. Yo le puedo hablar de Él. Porque Él es perfume. Porque Él es la justicia perfecta.
Amén. Es el único que no ha tenido reveses. Es el único que no pecó, fue tentado en todo, pero es a través de su obediencia y no de tu obediencia que eres salvo. Si algún día te voy a ver en el cielo, no será porque te sentaste aquí, sino porque tú creíste que, Amén. que Cristo ya había ganado tu salvación. Amén. Amén. Avancemos. Dice, y después de tanto sufrimiento comprenderá porque fue necesaria su obediencia y su intercesión, porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean, ¿qué? Declarados inocentes y santificados por Dios, por lo tanto le daré parte o premio con toda la honra y todo. Este no está en muchas versiones, pero este es el texto original. Cuando yo estuve leyendo en el hebreo, dije, no, este es el texto original. ¿Qué está diciendo? Que es a causa de Cristo que el hombre aparece como justo. Es a causa de la salvación que tú apareces aceptada. Hoy vengo a decirte esta mañana que tú ya estás aceptado. Amén. Y no por tu virtud, por la virtud de Él. Gloria a Dios. Amén. Avancemos. Ahí está. Salvos desde el pesebre. Su obediencia de niño. Su obediencia de joven. La vía crucis. El Calvario. Salvos por eso, por Él. ¿Salvos solamente? Por Él. Salvos por Él. Hay grandes evangelistas que pagan miles de dólares para ir a predicar el evangelio, pero hablan de ellos. ¿Se ha visto? Se viajan por el mundo, pero hablando de qué? El poder y qué cosas. No, hermanos, nosotros hemos sido llamados para hablar del gran poder de Dios. Ese poder fue manifestado en el pesebre Amén. y en la cruz. Yo siempre cuento esta historia. Cuando el hombre viajó a la luna, porque fue de aquí de Estados Unidos, ¿se acuerdan? El presidente Carter, creo que era, estaba emocionado y escribió esta cita, ¿no? Dijo, desde que el hombre fue creado no ha habido tan acontecimiento tan maravilloso, tan excelso, tan grandilocuente, maravilloso que el hombre haya llegado. Y estaba todavía vivo Billy Graham y le dijo, señor presidente, usted se equivoca. El evento más maravilloso, más excelso, extraordinario, ¿sí? Especial, que alguna vez haya ocurrido en el planeta Tierra, es el nacimiento, vida y muerte de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. Es la vida de Cristo que perfuma nuestras vidas. Avancemos. Sola fe. ¿Tienen una escoba? ¿Tienen una escoba aquí? Si me lo proporcionan, solamente para hacer un ejemplo. Sola fe. ¿Qué significa la sola fe? La fe verdadera y duradera necesita sujetarse solamente a ¿quién? Y a nada más. Esto lo dijo Lutero. Solamente y nada más. Solamente a Cristo. ¿Qué es la fe? Nosotros hemos hecho de la fe como si fuera un elemento meritorio. Y la fe no es un elemento meritorio. Dios no dijo que eres justificado por el amor, porque ahí sí habría algo meritorio, tu amor hacia Jesús, ¿no? Y yo, sí, mire, le voy a explicar en breves palabras qué es la fe. Mira, esta es una escoba, ¿no? Yo miro ahí, a mi objeto que está arriba, ¿no? Pero si yo mirara ahí arriba, por más que sea acrobático, se me va a caer. Yo comienzo a mirar abajo, ¿sí? Se me va a caer. Pero si yo miro arriba, a mi objeto, ¿qué va a pasar? No se va a caer. La fe tiene por finalidad mirar solamente ese objeto que es Cristo. La fe no se enamora de otra mujer. No es como Sansón que tiene Dalilas. La fe solamente se enamora de ¿quién? De Cristo. De Cristo. ¿Sabes por qué? El pueblo decía que la fe es como el ojo que mira hacia afuera. El ojo no se mira hacia adentro. ¿El ojo mira a dónde? Hacia afuera. Por tanto, no hay mérito en la fe. No es que en el cielo cuando ay, me salvé por mi fe. No, la fe es objetiva. La fe solamente hace de Cristo y confiesa que es el Salvador. Confiesa que Él es la justicia perfecta y perdurable que me salva. La fe se apropia de Cristo. Entonces no hay mérito. No nos salvamos por nuestra fe. La fe es un instrumento, es instrumental. Solamente se apoya y reconoce que Cristo es todo. La siguiente frase, avancemos. Dice la siguiente, Lutero. Sé muy bien que en Romanos 3:28 la palabra solamente no está en el texto griego o latino. Los papistas no tenían que enseñarme. Es un hecho que la sola en las cartas no está allí.
Y estos necios, mientras que al mismo tiempo que no reconocen que transmite el sentido del texto, si la traducción ha de ser clara y vigorosa. Yo quería hablar en alemán, no en latín o griego, ya que era el alemán que había puesto a hablar de la traducción. Sucede que en su traducción de Lutero al alemán, él puso sola fe. Y los católicos ya le están añadiendo la palabra. Entonces Lutero, ustedes vean todo Romanos capítulo 3 y darse cuenta que el tema en Romanos 3 es que solo somos salvos por la fe. Entonces Lutero le puso sola, no le estaba añadiendo. El contexto te lleva a pensar eso, que somos salvos solamente por la fe, porque la fe no tiene valor, no tiene mérito en sí mismo, sino que la fe mira a Cristo, toma a Cristo, se deleita en Cristo, ¿entiende? Confía en Cristo. Amén. Finalmente, el último punto. Si todo es de Dios, Amén. ¿la gloria para quién? Para Dios. Un aplauso para el Señor. Yo termino con Apocalipsis, el último texto, hermanos queridos. (22) Ah, 22, 21. Dice así. 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. La ciudad no tenía ¿qué? Necesidad de ¿qué? El sol. Ni de luna, que brillen en ella. ¿Por qué? La gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero, Es su lumbrera. y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz, y los reyes de la tierra Traerán su gloria y honor. a ellos. Hermanos queridos, aquí hay una cosa interesante. Cuando estemos en la eternidad, Juan dice que buscó el templo y se sorprendió porque no había templo. Pero también se sorprendió aún más porque ¿quién era el templo? El Señor, el Cordero, era el templo. ¿Y qué no había más en ese lugar? Sombrera, sol y luna. Porque ¿quién es la luna y el sol? Dios. En el cielo no va a haber meses, no va a haber estrellas. Porque la estrella de Judá es Jesús. Porque el rey de Judá ha vencido. Jesús, Él sea la gloria, el poder. No va a haber luna, no va a haber estrella. Que ahora que Irán y los judíos se están peleando por un pedazo de tierra. A mí me invitaron los judíos a participar de un evento hace muchos años. Yo sé qué es lo que persiguen ellos. Y van nosotros los evangélicos para que nosotros los defendamos. ¿Defender de qué? De pedazo de tierra. ¿Qué es eso? Si ellos han despreciado el don que se nos confiere en Cristo. Entonces, para que nos demos cuenta en la eternidad, el centro de atención va a ser Jesucristo. Amén. ¿A quién te gustaría conocer en el cielo? A mí me gustaría conocer a Esteban. Imagínate lo que va a pasar. Yo, Esteban, ¿qué pasó? Una pregunta que tengo con Esteban es, ¿y Pablo? ¿Cómo tú, Pablo, tú no lo apedreaste? ¿Y qué hace Esteban aquí si tú lo apedreaste? Se van a preguntar así, ¿no? ¿Y sabe lo que dirá Esteban a Pablo? Él me salvó. ¿Mirando quién? A Cristo. Y preguntarás a cada uno cómo se salvó y ellos qué dirán. Él me salvó. Preguntarás al pastor Walter Valencia, ¿y qué hace usted aquí? Y el pastor Walter Valencia qué dirá. Habrá lugar para nosotros. Porque toda rodilla se doblará Amén. delante del Señor. Amén. Amén. Aplauso para el Señor. Dios lo bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, pastor Valencia. Amén. Dios lo bendiga.